Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Salud y Radio, el podcast del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Hoy vamos a hablar de salud alimentaria. Ha salido el sol y ha llovido unas hartas y está todo el mundo en el campo cogiendo setas. Qué bueno está un buen ¿cómo se dice? Un buen revuelto con grumelo, es una exquisitez. Pero señores, hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar cuáles son las setas comestibles de las venenosas, porque pueden ocurrir eventos muy indeseables. Por eso tenemos hoy con nosotros dos invitados de excepción, dos buenísimas personas. Uno es Manuel Nogues, que es biólogo, ha sido profesor de instituto en su pueblo natal, Monasterio, un pueblo precioso, de donde es mi amigo el Moli, uno de los mejores enfermeros que existe en el Virgen del Rocío. Y aquí tenemos a Julián Carrasco, también natural de Monasterio y también es un crack en el mundo de la micología. Ellos forman parte de la Asociación Micológica Pie Azul de Monasterio. Que se llama Pie Azul, ¿por qué, Manolo o Julián? Bueno, porque... Le dicen Pupi, por cierto, mi amigo el Pupi. Sí. que fue cuando nos constituimos como asociación, un grupo de conocidos, algunos amigos, y después, bueno, hemos hecho muy buenos amigos en el camino, después de estos últimos 20 años que llevamos como asociación. No teníamos ningún nombre, había ya muchas asociaciones que tenían el nombre de otra seta, y esta nos gustó porque es una seta muy bonita, que habíamos cogido ya algunas veces. ¿Y cuál es su nombre científico? Lepista nuda. Lepista nuda es el pie azul, que es una seta. ¿Es buena o mala? Es buena, pero como todo en este mundo tiene una cara que es un poco mala. ¿Por qué? Pues porque es una seta que tiene una sustancia tóxica, como estamos hablando de sanidad, que es termolábil, que cuando pasas de los 60 a 65 grados se desaparece, digamos, se elimina, se desestabiliza y ya no tiene ningún efecto. Es decir, que el pie azul te lo puedes comer, es comestible, está en todas las guías, pero siempre advirtiendo que no se pueden consumir en crudo, es decir, a temperatura de recolección, hay que someterlas a la cocina. Vale. Recientemente ha habido un caso de ingesta de sospecha de ingesta de setas venenosas, concretamente una especie que es Amanita verna, recientemente en el Hospital Virgen del Rocío, y bueno, supone un problema clínico importante porque se puede producir la muerte del paciente. Concretamente, la Amanita verna, ahora los expertos nos lo explicarán mejor, y tanto con la Amanita verna como la Amanita faloides producen una serie de toxinas que si pasan al torrente circulatorio atacan al hígado fundamentalmente y pueden producir un fallo hepático fulminante, trastorno de la coagulación que pueden llevar al paciente a requerir un ingreso a unidad de cuidados intensivos y morirse, porque son setas mortales, ¿no? Mortales. Sí, vamos. En nuestra área existe, eso está, ¿no? Sí, eso está. Además es que, claro, en esta fecha es especialmente peligrosa porque tanto la provincia de Huelva como la provincia de Badajoz son las dos que más tradición tienen de recolecta del gurumelo, la Amanita ponderosa, y una seta de su mismo género, que es la Amanita verna, coincide en el tiempo. Entonces la Amanita verna es la que acabas de describir correctamente como una seta muy tóxica, venenosa, que puede matar a una persona con una ingesta de unos cuantos de gramos, y la otra abunda muchísimo. Afortunadamente hay menos la proporción de Amanita verna, que es la tóxica, la venenosa, con respecto a la Amanita ponderosa, es muy pequeña. Vamos a poner, Dani, cuando tú puedas, unas cuantas fotos donde se ven gurumelo y una Amanita verna para que la gente lo entienda. Bueno, y contarme, la asociación vuestra se dedica a organizar eventos para concienciar y para ayudar a la gente a aprender a coger setas, ¿no? Sí, te digo, mayoritariamente. Bueno, Manuel Nogues ha salido este año de presidente después de 20 años, ¿no? Yo he estado también directivo con él en su directiva, y ahora está Alfonso Sánchez de presidente. Yo también sigo la directiva, yo desde pequeño he estado vinculado con las setas por mi familia, mis abuelos y demás. Y bueno, pues lo que nos dedicamos realmente es a la divulgación del tema de la seta y que la gente sepa desde el valor culinario, recolector y el que estamos hablando aquí. Y sobre todo la seguridad. Efectivamente, la seguridad. Las buenas de las malas. Aprender a diferenciarlas. Y bueno, llevamos ya muchísimos años. Somos una sociedad ha ido creciendo. Empezamos con unos 40, 50 socios, ya somos unos 120 y tantos socios. Tampoco queremos seguir creciendo mucho, bueno, en el sentido porque es una cosa más bien de aficionado, pero ya hay, por ejemplo, en la asociación socios que son micólogos. Sí, pero yo fíjate tú, ya dándole vuelta al tema, es que tendría que ser, es una cosa que puede ser tan peligrosa, es como el que tiene una licencia de caza o licencia de pesca, o sea, tiene que haber una licencia para poder coger setas, que esté acreditada por haber un curso
No sé, tiene que haber algún control sanitario por ese aspecto, ¿no? ¿O no? Es que es tan Hombre, peligroso. no estaría mal, pero la verdad es que no existe esa regulación. No existe. Casi todas las asociaciones, la verdad es que la cultura micológica de la población de España ha crecido enormemente en los últimos 30, 40 años, pero de una manera vertiginosa, precisamente pues porque empezaron algunas sociedades micológicas y después de esas pues han salido un montón de diásporas que se han reproducido igual que las esporas de la seta, que es bueno porque lo que nosotros hacemos es que divulgamos entre la población y sobre todo aconsejamos para que tengan mucho cuidado. Y si tienen también alguna duda, siempre lo que aconsejamos es que vayan a algún experto. Hoy día, incluso por las redes sociales, cualquiera de nuestros socios puede diferenciar una seta que puede ser comestible de una que es tóxica o venenosa. Vale. Bueno, vamos a centrarnos un poco en qué aspectos más importantes a la hora de diferenciar un gurumelo de una seta venenosa, sobre todo Amanita verna o Amanita phalloides, qué aspectos fundamentales son. Pon esa foto si quieres, eso es un gurumelo, me parece. Sí, eso es un gurumelo. A ver, pues... Pero vamos, estuve explicando si quieres lo que tú creas conveniente. Importante, a ver, primero... Yo voy a coger seta. Tú vas a coger seta, ¿Y cómo sé yo si eso puede ser bueno o malo? Primero, si estamos hablando concretamente del gurumelo, esto es una seta de primavera. Esto no va a salir en invierno. Eso ya primero. Porque depende de la época que te estés cogiendo seta, pues tienes un tipo de seta u otra. En este caso estamos en primavera, tenemos el gurumelo, Amanita ponderosa. Género amanita, principalmente. Las amanitas es un género en el cual son setas termófilas, ¿no, Manolo? Bueno, las hay de todos tipos, que depende de la especie, pero todas coinciden en que nacen de un huevo. Un huevo que lo llama papa. Efectivamente. Serían todas una papa cuando nacen, efectivamente. ¿Por qué papa? Porque están enterradas. Tú nada más que ves que levanta un pelín un poquito. La tierra se raja un poquito, se resquebraja y debajo, así es como en esta fase de huevo de papa es muy complicada la diferenciación, ¿no? Claro, entonces las características peligrosas para identificar el gurumelo de la Amanita verna podemos utilizar varias. Algunas se dan también en las papas, se pueden ver en las papas. Conforme la seta se ha desarrollado más, tienen muchísimas más características que se diferencian mucho mejor, obviamente. Por ejemplo, dime algunas características. Mira, una característica es el olor. Si tú coges la un hueles, gurumelo, el olor es un olor característico a tierra húmeda. Tú coges una Amanita verna y no huele. No huele. Vale. Fíjate, esa es la primera cosa. Entonces, esa es la primera. La seta hay que recolectarla, por eso decimos que hay que recolectar una a una. No se trata de que tú veas una zona, porque a lo mejor en el espacio del estudio puedes coger 2 kilos de gurumelo, porque son muy abundantes cuando hay, ¿no? O sea, tú no puedes ir con el gancho, se suelen sacar con un pincho, un gancho que se introduce, se palanca en la tierra y la sacas hacia arriba, no se cortan del suelo. No se partiría. Entonces, claro, lo que hay que hacer es ser muy metódico. Tú dices, bueno, esto es un gurumelo, vale, y ahí hay 10 más, pues voy uno a uno. Y la primera cosa que tengo que hacer es que los traigo y lo huelo. Y lo reconozco. ¿Qué más cosas? La otra cosa se la puede explicar tú, Pupi. Cuando son pequeñitas, la volva rodea por completo, teóricamente una tóxica o una... ¿La volva qué? La volva es como una especie de piel que recubre a la seta. Se la vamos a sacar ahora. Entonces, si te das cuenta, esta, por ejemplo, está completamente cerrada y aquí ya cuando ha roto esta volva, ¿no ves? Ya la va, se puede separar y la va perdiendo. Veríamos el color blanquecino que tiene ya el sombrero y el pie. Que es la volva lo que se queda abajo en la base de la seta. Efectivamente. Si la seta se desarrolla mucho, rompe la volva y tú ya ves la parte de arriba, eso que es el sombrero. Entonces después aquí podríamos, una vez que sea un ejemplar un poquito más adulto, pues podríamos hacer lo mismo, lo oleríamos, ya podríamos verle las láminas por debajo y sobre todo... Mira, Javier, aquí has visto que ha retirado Pupi aquí un trocito de la volva, pues ya empieza el color blanco a cambiar a color rosa. O sea, que eso es un dato significativo, que cambia a color rosa. Todas tienes que comprobar que cambian a rosa. O sea, tienes por ahí una navaja, Pupi, ¿no? Automáticamente... como cachichi cuando sacó la navaja que estaba casando. Es que había el setero sí tenía que llevar la navaja. El mechero y la navaja. El mechero para dar calor. El calor también el calor acelera. Es decir, realmente lo que ocurre es que la volva protege al sombrero y al pie. Si tú retiras la volva, hay un compuesto químico que es blanco, que cuando entra en contacto con el aire se oxida, se produce una reacción de oxidación de las más comunes que existe en la naturaleza. Y cambia la coloración de ese pigmento. Rozándola ocurre, pero con calor es inmediato. En la Amanita verna no ocurre eso. En la Amanita verna no tenemos ninguna porque no hemos recolectado, pero nosotros hemos comprobado. Esto se puede hacer hasta con un soldador de estos de plomo chiquitito eléctrico, que tiene una puntita.
Tú Vale. lo calientas, tocas y ves cómo cambia. Nosotros lo podríamos hacer que como era con un vira. mechero. Sí, 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 sí. Va virando Sí, sí. y ahí tienes el color Claro. salmón. Mm. Esto cada vez lo hará más. Por ejemplo, Era si nosotros calienta, calentamos, calienta la Y navaja con un el, poquito. con el calor todavía se hace más, se acelera No el sé, proceso. Ahora Sí, lo vas el a ver proceso aquí en más- directo, que se produce un cambio inmediato. ¿has Ya, visto está, cómo ya vira? está apareciendo el rosa ahí ¿Has abajo. visto? Sí, señor. Claro. Ahí Pasa que está. se ha puesto negro por el tema de Vale. la navaja, pero en cuanto ya calienta, Otra cosa, el tamaño de la volva, que es lo de abajo, suele ser más pequeño que el del sombrero. Exacto. No sé si tienes por ahí una imagen donde hay una que se ve que la que comparativa. cuando tú sacas, en esta se ve muy bien, esta que tenemos aquí, ¿no ves? La volva es esta parte de aquí abajo. Ahora vamos a poner una foto de la manita verna, que es la venenosa, que a ver si la veo. Bueno, este es otro tema que ahora hablaremos, de las láminas y las lamélulas, que Sí, son muy eso es un interesantes. poquito más técnico, pero ya Esto- para... Ahí tienes. pon esta foto, Dani, por favor. Esto es una manita verna. Es una manita verna. Entonces, si nosotros nos fijamos en ella, vemos que su sombrero, Es más si chico. le midiéramos el diámetro, es más pequeñito Sí, sí, sí. que el inicio de la volva. La Sin volva. embargo, en este gurumelo se puede apreciar precisamente claramente que esto tiene un mayor diámetro que la parte de Que aquí la parte abajo, abajo. Claro. que es donde yo introduje el gancho. Esa es una característica también muy clara para verlas incluso cuando están cerradas. Claro, por eso hay que ser muy metódico. Tienes que ir una a una a Claro, la set. y hay a que la analizar set. todos estos factores, Claro, el y la olor, que tú- el tamaño, Todo, la, todo. la El raspadura, que si viera un color a otro. Y sacarla bien la seta, porque yo, Claro. por ejemplo, este gurumelo, Con el imagínate gancho que yo pinchar lo saco bien, que mal. Yo puedo romper Lo esta rompe- parte. Ya parte una parte. Tú partes de una verna, le rompes esta parte y dices, bueno, pues esa característica, es decir, la peculiaridad, no, pues el pie lo tiene más pequeño que el sombrero. Ya la has perdido. Ya has Se- perdido se lo la pincha- identificación. Eso. Esa, pues la descartaría y le haría más pruebas, la rascaría, la olería. Y bueno, concretamente en el caso este de ingesta por setas que ha ocurrido recientemente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, uno de los que se dio cuenta de que eran setas venenosas es porque metió unas cuantas en el horno y vio, Claro. no cambiaba de color, la manita verna se quedaba blanca. Claro, es que en la fotografía es así, ve, en la que está la verna y el gurumelo juntos. El gurumelo. Sí, pero en el gurumelo se aprecia ya que está cambiando los sea, que colores. con el rosas. calor- Mira, ¿no ves cómo los colores rosas se están O sea convirtiendo que en marrones? con el calor no cambia de color las venenosas. ¿Y por qué? Porque no tiene el Por las pigmento. toxinas. No, porque no tiene el pigmento. O el pigmento, por la que tiene el pigmentación. gurumelo, Ajá. que cuando entra en contacto con el aire o le aplicas calor, cambia, se oxida y cambia de color. Además, Ese no existe en la verna. la manita verna, cuando tú la ves en el campo, aunque no le apliques calor, se ve que es un blanco como inmaculado. Un blanco. Sí, sí, más diferente. Exacto. No tiene este blanco Sí, de que parece- campo. sí, que parece este, más es diferente. más blanco, Lo marfil. otro es un blanco. Efectivamente. Entonces. Se identifica y además, sobre todo, suele ser un poquito más alta y el pie un poquito más largo. Yo las que. Vamos a poner esa diapositiva muy interesante que yo solo desconocía completamente. Las láminas y las lamélulas, ¿no? Sí. Las láminas son las rayas largas que se ven debajo del sombrero y las lamélulas son las cortitas, ¿no? Exacto. Efectivamente. La lámina va desde el borde del sombrero hasta donde está el pie. Vale. Y la lamélula se acorta, empieza en el borde y no llega a terminar nunca en el pie. Ahí está. ¿Y Son cuál es más la pequeñitas. diferencia entre las setas buenas y las setas malas? Pues muy sencillo, pues porque, por ejemplo, en la seta buena, el gurumelo, alterna 10 láminas, solo tiene alterna con dos lamélulas. lamélulas. Sin embargo, en la amanita verna mortal, una lámina, una Una lamélula. lamélula. Una Lámina, lámina, lamélula. una lamélula. Una. Señores, ha dicho manita verna mortal. Es que es mortal. Efectivamente, mortal. O sea, que esto es un tema serio de salud, que hay que tomarse en serio, porque ahora hace buen tiempo, ha salido el sol, y la gente le gusta comer su revuelto grumelo, su grumelo con jamón, lo que sea. Ah. Y hay que aprender, es que Totalmente. está en la salud Lo del huevo. principal es que el que empieza a iniciarse en el mundo del gurumelo, porque nosotros creemos, hemos hablado mucho de este tema y tenemos socios que son súper grumeleros, que los llevan comiendo desde pequeñitos. Nosotros pensamos ya más mayores a diferenciarlas, pero ellos se han criado y nos dicen que creen que no hay más intoxicaciones por la proporción tan enorme que hay de gurumelo con respecto Ya. a verna. Porque muchos recolectores que llevan a lo mejor comiéndolos toda la vida no son capaces de reconocer una de la otra cuando las cogen así en estado cerrado. O sea, que a veces, claro, a veces la diferenciación, incluso en un experto o supuesto experto, es Claro. muy complicada. Muy complicado. Efectivamente, de hecho hubo un caso de hace unos años, no recuerdo si fueron 4 o 5 años, de Huelva, un recolector, un señor que tenía unos 60, 70 años, que llevaba recolectando, comiendo gurumelos
kilos, yo qué sé, se habrían comido en su casa 2.000 kilos de grumelo. Sí, y sí, un sí, año totalmente. cogió, cogiendo las papas, pues lo contaba, le digo, ay, comemos las papas, con Salió eso un programa tenemos de para todo el radio. año. Y el hombre se confundió, se la comió, no lo asoció a que era por haber comido la seta, empezó a estar malo, que si tiene empezó una con indigestión, síntomas. que si tiene no sé qué, que si, claro, si tú no le dices al médico, no le das la pista de que puede, de que ha ingerido Claro, seta, claro. el médico no va a caer en Claro, eso. claro. Y cuando ya le empezaron a hacer pruebas, Bueno, ya los parámetros. Los médicos buenos sí hablamos de eso. Bueno, preguntamos todo. lo Los sé. médicos buenos preguntamos todo. Y que pero, sí. pero de todas formas es cierto que tú no puedes asociar, a lo mejor no relacionas. Y Claro, ya está. la sintomatología. el Dice, bueno, pues grumelo tiene a mí- diarrea, tiene vómito, pues Claro. puede ser un virus o puede Correcto, ser una correcto. bacteria. Yo qué por sé. la experiencia que tengo y, hombre, Ujú. corta experiencia, pero vamos, ya son unos pocos años, yo he ido a coger... El grumelo es una seta costumbrista, es decir, es una seta que sale en el suroeste de lo que es Toda la raya de Extremadura, Portugal también la Portugal, comen. Andalucía, Toda la zona toda la parte oeste, y es una seta que se pasa, la costumbre de comer seta de padres a hijos. Ay. Entonces, Y los sitios no donde se salen, sabe, los efectivamente, posteros, son que se posteros, le se le dice, Los posteros, Postero es una zona donde sale que tú vas un grupo de a ellas, de una ejemplares. finca, una cerca y dices, pues sale, pues aquí sale. Y se repite, todos los años salen prácticamente en el mismo Yo sitio. he ido a coger a Vie con gente de Huelva a coger gurumelo y yo lo he estado viendo sacar una manita berna. Y apartan el jargazo o jaguarzo que se le llama, donde sale al lado, lo apartan así como si aquello fuera una cosa. Pero esta es la setilla mala, no la toque, digo, pero ¿por qué? Si, ¿Por qué? si está un poco desarrollado, ellos ya dicen, no es igual. No es porque han igual. cogido Ya tantas ellos ya que han por cogido tantas- intuición ¿Y no la quitan? Sí, la la arrancan, pero la arrancan que no la quieren ni ver. Es más, el gancho con el que la meten en la tierra así como si eso fuera a desinfectar Ya, algo ya, ahí. ya, como- ya, mientras que no para la que ingiera no te pasa Hay una nada. cosa muy interesante que has dicho, es la proporcionalidad entre que hay mucho más gurumelos que amanitas Claro, vernas. Si no, 1001, yo si qué no sé, o más. sería el número de iniciaciones podría ser Mucho muchísimo mayor. mayores, Y, efectivamente. y hay otras dos especies que no hemos hablado, que son la manita buidieri Sí, y que la manita curtipes. una es comestible, la curtipe, Y la otra sale es- también la en otra esta es fecha. tóxica, creo, ¿no, Manuel? La La budieri, budieri pero un te poquito- puede dar una indigestión. una No indigestión. es, no Sí, un es- cuadro de gastroenteritis, Exacto, vómito, es más- diarrea. más leve, exacto. Esas dos setas también las puedes encontrar en confusión con el gurumelo Claro, y con la hay manita al verna, menos 4 o 5 4 o especies de 5 amanita especies. que salen en primavera. en primavera. Ujú. Pero bueno, Pero las características son ligeramente distintas. Distintas, ¿sabes? una- está claro que hay que intentar coger las buenas. Habrá algunas que produzcan un cuadro de vómito, dolor abdominal y diarrea, pero hay otras que son mortales. Que Claro, eso esa es lo la importante. peligrosa es la verna. En esta Pero- fecha, sin lugar a dudas, la verna. En otoño hay otras que también son A tóxicas. lo que voy es que mortales. también seguro más de un gurumelero, buen gurumelero, se habrá comido una manita curtipe por gurumelo. Y ¿eh? no- Y no le ha pasado nada. Bueno, pues después ya está el sistema inmunológico y el cuerpo de cada persona. Reacción. Eso está claro, eso es así, eso, O sea, eso que es, eso es es así. curioso. Pero que sepa la gente que esto es una situación muy grave, que cuando un paciente entra con una sospecha de intoxicación por seta venenosa, la manita verna o metafaloide, primero hay que hacerle cuanto antes, por eso es muy importante que acuda cuanto antes si tiene dudas al hospital, porque hay que hacerle un lavado gástrico. Se le mete una sonda nasogástrica por la nariz hasta el estómago y se le da o se le mete por la sonda una sustancia que se llama carbón activado, o también por boca se puede dar, para provocar el vómito, porque cuanto menos tóxico pase al torrente sanguíneo, mejor. Pero es que una vez que pasa, pero es que además de ese lavado gástrico tenemos que poner el antídoto de la toxina, que se llama silibinina, que hay que ponerlo cada 12 horas durante un tiempo, y después hacer analíticas repetidas de función hepática, porque el problema es que produce un fallo hepático. Y si hay un fallo hepático, solamente hay una solución: o trasplante o muerte. O sea, que lo que estamos hablando es una cosa muy seria. Lo que pasa es que, gracias a Dios, yo en toda mi vida profesional solamente he visto dos casos. Uno se me murió. Uno se me murió porque el hombre, cuando llegó, habían pasado no sé cuántas horas de ingesta, Claro, y y ya ya, no. pasó la UCI y hizo un fallo hepático y un fallo multiorgánico después. Y el otro caso es este que estoy contando. Entonces, yo fíjate tú que yo no sé cómo es que es más frecuente, vamos, con lo difícil que es esto. Javier, No, nosotros... hombre, la gente normalmente, por ejemplo, nosotros en nuestra asociación, todos los años recibimos un montón de gente que han cogido setas y se van a uno de los que saben que ya las Identificarlas, controlamos bien para que se la las ayudéis. explican. Eso es una de las cosas Y que ir las tiene aprendiendo. Y en la hostelería también os consultarán, ¿no? La Muchísimo. hostelería, a nosotros También. no, porque la hostelería cuando los compra, Los en el colegas que mercado de tú conoces Huelva, de por bares y ejemplo, se eso. comercializan mucho en la plaza, en el mercado de abasto de Huelva. Sí. Y bueno, allí a todos le tiene hecha la marca de aquí en la volva, Sí, lo ves. se calienta con un soldador incandescente, se le soplete hace un chiquitito. cruz Lo marca. para que se Lo vea marca. que cambia perfectamente de color. Lo marca.
Entonces, incluso en los programas estos de cocina, no sé qué, si fue Arguiñano o alguno de estos que es divulgador, pues ahora es la época del gurumelo, y estos están perfectamente, hay que tener cuidado, porque estos están identificados pues con la marca esa en la que se demuestra que hay un cambio, un virus de la sustancia esta que se transforma de color. Nosotros, Javier, tuvimos una vez una intoxicación, no de amanita verna, pero de una amanita faloide. Que el principio activo es el mismo. Te he visto a ti, te sigo en tu... Sí, te he visto que la has puesto. Eso es de primero de carrera, que hay que ir al hospital corriendo. Pues fuimos a una jornada a Fuente de León, que es un pueblo cercano. Un pueblo cercano, sí. y aquel año pues había mucha seta, entonces pues nos paramos en una zona que conocemos de viaje hacia allí, y le cogimos 5 o 6, le cogió Manuel 5 o 6 amanitas faloides en fase de huevo hasta que se van abriendo para que lo vieran ellos. Para que las pusieran, para que la gente las conociera. Salimos a coger setas, nosotros nos divertimos ahí un poco con ellos, después nos tomamos una cervecita, y total que le dijimos, mira, mañana si vais a hacer la exposición, esta seta, ponerla, que es amanita faloide, es mortal, que la gente no la... Bueno, pues ¿qué pasó? Que en la plaza del pueblo, que llegó uno de allí, un ciudadano, decía, culo contento al hombre, el bote tenía. Y total que pues cogió y dijo, esta seta no es mortal, esta seta me la he comido yo en el campo. Y le decía el de la exposición, decía, imposible, que está Imposible, mortal, que la está tenía mortal. identificada con una calavera tóxica, venenosa, mortal. Cruda. ¿Y se la comió? Se la Dice, comió ¿cómo cruda, que le cogió un tóxica? pegar sombrero. Pero eso ¿Y se fue? ¿Y se fue a dónde? Se fue a bar. A beber vino. A bar de vino. Es curioso. Lo que le salvó fue el vino, entonces. Ahora, pues, cállate. Lo tuvieron que llamar a la Guardia Civil, Al a la se hizo el policía local, protocolo. a la alcaldesa o al alcalde, y ya lo cogieron a las 3 o 4 horas y le empezaron a aparecer los síntomas. Efectivamente. Pero que era Sacándolo de la Guardia comerse Civil como aquello una como- manita faloide en una exposición. Me he acordado del perfectamente chiste, no sé identificada. por qué me he acordado del chiste de ese que le pregunta, ¿usted dónde estuvo el 25 de enero en el bar? Pero si no sabe usted, no ha dicho ni la hora ni en el bar. No se movió de allí. Oye, bueno, ha sido un placer tener, no se nos acaba el tiempo. Tenéis aquí vuestras cámaras si queréis comentar algo a la audiencia respecto a qué significa coger seta y los cuidados y las precauciones. Pero yo creo que esto es un tema muy importante de salud alimentaria y que puede costar la vida a una persona. Que si queréis comentar algo Bueno, lo que nosotros decimos siempre, hombre, en un tono así un poco más distendido, es que todas las setas que existen en el mundo son comestibles al menos una vez. Una vez. Entonces, para que no sea una sola vez, Claro. lo que hay que hacer es informarse, aprender. Es decir, hoy día tenemos posibilidades múltiples, podemos buscar en internet, podemos comprar libros, tenemos asociaciones donde como la nuestra, que ayudan a la gente. Entonces, lo que hay que informarse bien, tener el conocimiento, que es la base para no confundirse, como en cualquier ciencia. Sí, Que señor. para eso estamos nuestra asociación, el monasterio, para lo que ustedes quieran y saber que esto es un gurumelo y que las setas matan, pero Que hay otras cosas en el hay campo, otras ¿no? cosas en el campo, ¡Ole! como unos espárragos trigueros, de esto última es una generación. maravilla. Eso sí que me gusta a mí. ¿eh? Me encanta. Esto es una maravilla, Oye, ahí no hay confusión. así que aquí no hay confusión. Con un buen revuelto, ¿Y eso para quién es? todo solucionado. Eso es para ti mismo. ¡Ole! Pues yo te voy a dar a cambio la taza del hormiguero, la taza qué del maravilla. programa, la taza del programa, y esto es un llavero, que por un lado tenéis el logo del programa y por otro lado el escudo de medicina. Pues muchas gracias. Muchas Muy bien, gracias, muchas gracias. por ayudarnos a nosotros, a los médicos, a que demos difusión de este tema. Estamos en el Colegio de Médicos, creo que es un tema importantísimo. Claro, y echar cuenta, y hay que, como dice Manolo y el Pupi, hay que formarse, hay que aprender, lo que no Efectivamente. podemos jugarnos la vida. Eso es. Efectivamente. Si no, nos va a pasar lo que tú dices, que nos vamos a comer una seta, pero ya nada más. Muchas gracias, Manuel, muchas Nada, gracias, a ti, Julián. a un ti. saludo. Muchas gracias. Un saludo a Monasterio y al Boli. Ahí Ahí está, el vamos ahí. boli. La Hasta luego, próxima viene el Molito. Moli. Di que sí. Hasta luego.